Continuación, el abogado en su casa. Muy buenas noches, hogares de Costa Rica. Belisario Solano les saluda para presentarles un programa más del abogado en su casa. Hoy con un tema especial importante sobre el tema de las pensiones en Costa Rica, los regímenes de jubilaciones, y queremos conversar sobre uno en especial, en específico, el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, tan conversado y traído a más durante las últimas semanas por los diferentes medios de comunicación colectiva. Y hemos querido, tanto Pedro y este servidor, ingresar e introducirnos al fondo de este sistema, este régimen que cubre a casi 13,000 empleados o funcionarios judiciales de Costa Rica. Nos acompaña Pedro, un gusto de saludarlo, y tenemos dos invitados de lujo. Claro que sí, Belisario, y muy buenas noches, estimados televidentes, amigos y amigas que están allá en sus casas, observando este programa, y que hoy va a estar muy interesante porque se trata pues de algo que en principio le atañe al Poder Judicial, pero que perfectamente podría trasladarse a otras instituciones del país, y tiene que ver, al final de cuentas, con nuestra vejentud, con nuestra ancianidad, después de haber trabajado por tantos años. Se refiere al tema de las pensiones, una noticia que el 22 de marzo salió en los periódicos o diarios nacionales, en donde la SUPEN, pues de alguna forma propone cerrar el Fondo de Pensiones del Poder Judicial, y eso trae pues mucha cola, y desde luego puede afectar a muchísimas personas en nuestro país. Y como siempre, estimados televidentes y hogares de Costa Rica, hoy contamos pues con la presencia de dos invitados de lujo, de honor, sabedores de la materia. Ellos son don Carlos Montero, que está en la asociación, o es el presidente de la Asociación Profesionales del Poder Judicial, economista o licenciado en Administración, y el licenciado en Derecho, don Jorge Luis Morales, que a su vez es el secretario general del Sindicato de la Judicatura. Para ustedes muy buenas noches, y es un placer que nos acompañen, revisten de lujo este programa, y es en vivo y a todo color para que pues en Costa Rica también sepan a qué atenernos, Belisario, con este tema tan interesante. Así es, Pedro, un gusto de saludarlos. Buenas noches. Gusto. Buenas noches, de verdad, y muchas gracias por la oportunidad que nos dan de compartir este tema y aclarar muchas de las dudas que surgen entre los mismos empleados judiciales y en la población en general, ¿verdad? Hay muchos fantasmas, ¿verdad?, con esto. Hay muchos fantasmas que se han venido creando desde hace algún tiempo ya con respecto a los fondos de pensiones en general, y ahora en este caso particular nos ha tocado el turno al Fondo de Pensiones, de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. Así es que vamos a dedicarle hoy este programa a los 13,000 empleados judiciales. Así es, agradecemos mucho esta oportunidad, don Belisario, don Pedro. Es una oportunidad única y de lujo realmente para nosotros, porque sabemos que nos estamos enfrentando a no solo a una situación, sino a una campaña también que se ha desarrollado en torno a los fondos de pensiones, y muy particularmente el ataque al Fondo de Pensiones del Poder Judicial, donde se nos ha calificado de privilegiados, de un sinnúmero de cosas que no son realmente ciertas, y la población, tanto judicial como en general, debe de enterarse de estas situaciones, donde el fondo nuestro pues lo mantenemos con una contribución muy alta, más alta que cualquier otro de los fondos de este país. Así es, vamos a decirle a los amigos funcionarios judiciales o televidentes o familiares que están con este tema interesados, pueden mandar sus dudas, sus consultas a la página del abogado en su casa para ir conversando sobre todos y cada una de las preocupaciones que puedan tener ustedes sobre el tema del Fondo de Pensiones y Jubilaciones. Pedro, por cierto, nos invitó don Harold Quesada a una actividad muy bonita que hay hoy a las 8 de la noche, 7 de la noche. Ya le mandé a decir que si podíamos irnos de aquí para allá, con muchísimo placer lo haríamos, porque es el Grupo Pampa el que está ofreciendo pues una situación muy linda, un cóctel Carmelo Rodero, ¿verdad?, en tintos y dice donde compartiremos con el propietario, tintos y blancos, sus propios vinos, y reconocido en España por la historia, por su historia de lucha para alcanzar el éxito. Así es que nuestros invitados también, valga la redundancia, están invitados para que vayan a las 8:15 a tomarse unos vinitos en tintos y blancos. Y gracias a Harold Quesada por esa fineza, ¿verdad? Sí, él siempre tan amable con nosotros, no nos olvida. Lástima que a veces no podamos asistir con la regularidad
que exigen este tipo de situaciones. Voy a decirle que ya le dije a Pedro aquí, ¿verdad? De una vez, para No, poder pero informar. yo creo que me adelanté porque ayer o antier le mandé a decir que Que sí, haríamos lo yo. posible por llegar nosotros dos. Ok, ¿Ves? perfecto. Pero bueno, vamos para adelante. ¿Te parece que entremos en materia? Entremos en materia. Se dice, mis estimados amigos, que hace 77 años aproximadamente se creó el Fondo del Poder Judicial, el Fondo de Pensión. Ha tenido 8 reformas, se dice, la última en 1996, y pues todas ellas tienden a darle sostenibilidad a toda esta cuestión de las pensiones. Pero bueno, ahora se nos pone la cuerda floja. Yo soy exfuncionario judicial, durante 10 años fungí en el juzgado séptimo civil, que fue el primer juzgado de familia aquí en Costa Rica, hace un poco de años para atrás, de tal manera que siempre he amado y he querido al Poder Judicial. He tenido críticas bastante duras contra los ineptos, los ignorantes, los que estorban, los que no sirven para nada, pero que son los pocos. Pero hay que amar al Poder Judicial. Y esta es una noticia que desde luego nos pone a pensar, Pero usted ¿qué no- van a hacer? Usted no es jubilado. No, yo no soy jubilado ni pienso jubilarme todavía con Del esta Poder juventud. No, me la tuve que jugar solito para poder hacerme la pensión yo solito, ¿verdad? Después de que salí del Poder Judicial. Pero no importa, tengo muchas personas Ahí están amigas sus ya cuotas. jubilados. Ahí están las cuotas. Ahí están sus creo que cuotas. Y sí, ahí ¿eh? una que otra están por ahí y me pueden ayudar a pasar la vejez. Pero entonces, entrando en materia, ¿qué es lo más preocupante de esta proposición que hace el SUPEN, mis estimados amigos? Cualquiera de los dos, el Ok. que quiera primero. Obviamente a los empleados actuales e incluso a los jubilados y pensionados les preocupa muchísimo el tema porque el Fondo de Pensiones del Poder Judicial ha sido constituido por más de 70 años, como usted bien lo apuntaba, con recursos propios de los empleados judiciales. Los empleados judiciales, como lo señalaba don Jorge hace un momento, cotizamos el 10.5% de nuestro salario y a partir del 1 de julio de este año vamos a cotizar el 11% de nuestro salario para crear ese fondo de retiro. A diferencia, digamos, del fondo de la Caja del Seguro Social, que es conocido como el IBM, las personas cotizan, los trabajadores cotizan el 2.5% de su salario. O sea, solo para que los televidentes se den una idea de la magnitud de esto, una persona que gane 1 millón de colones en cualquier empresa privada o en el gobierno en general, cotiza 25.000 colones por mes para su fondo de retiro. Mientras que si el que gana 1 millón de colones es un empleado judicial, cotiza 110.000 colones por mes para su fondo de retiro. 4.4 veces más de lo que se cotiza para ese fondo. Entonces, claro, cuando uno ha cotizado para un fondo con ciertas expectativas de jubilación y de la noche a la mañana aparece una noticia como esta de que dicen que lo van a cerrar y que van a trasladar a todos los cotizantes al fondo del IBM, por supuesto que genera una gran preocupación porque nos estarían dando una serie de beneficios muy por debajo de los cuales hemos pagado, porque no es un tema social o que el Estado nos está regalando a los empleados judiciales, es un tema que estamos adquiriendo a base de cotizaciones, de aportes de cada empleado judicial. Porque lo que se pretende es trasladar eso al presupuesto nacional. Esa es la idea. Básicamente, digamos, la noticia de que se desarrolló la Nación con base en un informe de la SUPEN es que una de las posibilidades sería cerrar el fondo de pensiones del Poder Judicial, de jubilación y pensiones del Poder Judicial hoy, y que las personas que ya adquirieron derechos jubilatorios, que en este momento son 2.606 jubilados más 686 pensionados, esas personas que ya adquirieron derechos pasarían a hacer una carga para el Estado, porque el dinero que nosotros tenemos de reservas, que son 368.000 millones de colones, pasarían al IBM. Y eso una parte, ¿verdad? Una parte al IBM, y el resto de las personas, otra parte a las operadoras de pensiones. Operadoras de pensiones. Privadas, sí. Y entonces, Las privadas. Las O privadas. las públicas. O cada uno de las personas. Cada uno escoge su escoge, operadora, ¿no? exacto, pueden ser Sí, privadas sí, o públicas. exacto. Pero al final de cuentas, nosotros decimos privadas a todas porque al final de cuentas las operadoras de pensiones es un fondo de retiro privado, donde cada persona de forma individual decide a dónde traslada sus recursos, sus ahorros, y esos ahorros les serán retribuidos o reintegrados cuando adquiera el derecho de jubilación o se rompa la relación laboral que establece, digamos, el FCL y el ROP en diferentes en sus siguientes modalidades. Aquí el tema es que parte de ese dinero se trasladaría al IBM y entonces, claro, ahí sí, si el Fondo de Pensión del Poder Judicial desaparece, estas personas sí serían una carga para el Estado y por supuesto que nosotros no queremos porque nunca hemos sido una carga para el Estado y estamos seguros de que con las condiciones actuales no tenemos por qué ser una carga para el Estado. Entonces, Ahora ¿cuál bien- es la razón? Pero ¿cuál es la razón entonces de que la SUPEN, la Superintendencia de Pensiones, se mande con este informe de enero? Aquí está, vamos a ver si lo tenemos por ahí.
de enero de 2014 con conclusiones muy Graves. fuertes, graves. Dice, claro. hay que cerrar el fondo de pensiones. Sí, claro. Y dice, tiene que trasladarse al presupuesto nacional los jubilados de este fondo. Y entiendo que hasta el Ministerio de Hacienda pegó su brinco con esto. Claro, Claro. claro. Porque Y tenía es- por Tal qué. vez, Jorge Luis, como secretario general del sindicato, bueno, debemos casi que adivinar de que están en total oposición a esta cuestión. No, definitivamente no hay ni que adivinar. El Poder Judicial está en pie de lucha y creo que estamos unidos todos, desde el empleado que hace los jardines hasta el último de los magistrados. Estamos claros en que vamos a ir hasta las últimas consecuencias en defensa de nuestro régimen. ¿Por qué? Porque en realidad, además de lo que señalaba Carlos, que es una gran injusticia, es decir, no tiene... Hay mucha gente que dice, bueno, que los empleados judiciales ganan exorbitantemente, que esto es un privilegio. No hay tal privilegio. Es decir, nosotros hacemos una contribución mayor. ¿Por qué es que surge esta idea de la SUPEN? Esa es una pregunta interesante y la agradezco porque me da la oportunidad de hacer una visualización, incluso un cuestionamiento interesante, porque resulta que la SUPEN viene cuestionando desde hace mucho tiempo no solo al Poder Judicial y al Fondo de Pensiones del Poder Judicial, sino que desde octubre del 2013 hay informaciones de La Nación donde Edgar Robles hacía una crítica muy particular al IBM, al sistema de invalidez, vejez y muerte. Y eso lo enmarcamos dentro de una situación que se ha dado no solo aquí en Costa Rica, sino se ha dado también en España. Yo quisiera que la gente pudiera observar este libro. Este libro es escrito por dos economistas españoles que precisamente se refieren a un tipo de discurso catastrofista en relación con los regímenes públicos de pensiones. Y es que estos regímenes tienen muchos enemigos. ¿Por qué? Por los intereses que hay detrás, por el capital y el ahorro que hay acumulado. Ese ahorro se genera codicias. Y esto es lo que nosotros consideramos está pasando. Incluso la SUPEN basa esta información o esta noticia en un dictamen matemático del 2012. Y los dictámenes que se hacen sobre los fondos de pensión tienen una validez muy relativa. En realidad, esto pasa como con las estadísticas. Las estadísticas se hacen con un propósito, pero la gente cree que son predicciones. Y por eso la gente dice, es que las estadísticas no sirven porque no pegaron el resultado. No, las estadísticas se hacen para medir un momento. Igual son los dictámenes actuariales matemáticos. Se hacen para medir una situación específica y depende de las bases de que usted parta, así va a ser el resultado. Un resultado de 2012 no es válido en el 2014 y eso es parte del discurso que se manipula en estos casos para hacer esas A lo interno, predicciones. ¿cuál es la motivación para cerrar ese fondo y pasarlo al presupuesto nacional? ¿Realmente cuál es? Digo, hay dinero. ¿Será que ellos piensan que se han invertido mal, que se ha invertido incorrectamente, que se ha ido para otros lados y que entonces de aquí al 2027 ya no va a haber dinero para los... Es un poco, don Pedro, lo que explicaba don Jorge. Cuando los estudios actuariales se basan en una serie de hipótesis o supuestos que pueden ser correctos o no, pueden afinarse o pueden ser muy generales. Entonces los estudios actuariales, dependiendo de quién los haga, en el momento que se hagan y los supuestos que utilicen, arrojan resultados diferentes. La SUPEN obviamente muestra una preocupación porque hay un estudio actuarial que dice que en el 2026 el Fondo de Pensiones del Poder Judicial podría comenzar a consumir la reserva que hemos adquirido durante estos años. Entonces que eso obviamente desde el punto de vista financiero, económico y actuarial no es bueno. Bueno, entonces la SUPEN muestra una preocupación válida. Claro, es una llamada de atención también para que ustedes al interior del fondo Exacto. puedan tomar las medidas correctivas. Producto de ese estudio actuarial que la SUPEN basa sus preocupaciones,
En el Poder Judicial, las organizaciones nos contratamos un segundo actuario que hiciera una evaluación del estudio actuarial, y este segundo actuario, afinando supuestos y variables que se consideraron en el primer estudio actuarial, dice que no, que el fondo, con las condiciones actuales, soportaría hasta el año 2052 no consumir sus reservas, sino que con los ingresos que genera por intereses más aportes de los empleados, podría seguir pagando las pensiones en curso hasta el año 2052. Eso le genera un gran aire al fondo, pero parecería nada más. Pero sin embargo, nosotros no nos quedamos con esa buena noticia. Claro. Se presentó un proyecto de reformas a la Asamblea Legislativa donde se trata de generar algunos beneficios. Ya vamos a venir sobre eso. Vamos aquí en El Abogado en su Casa. Estamos hoy hablando del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. Vamos al corte y ya regresamos.